Siempre planteamos, aclarando el marco en el que estamos trabajando, que es el marco de la unidad en el que se desarrolla ese texto, en este caso la unidad 3, el Estado y las democracias contemporáneas. Hablamos de populismo la clase pasada, y ahora vamos a hablar del neoliberalismo, otro de los fenómenos políticos que tienen que ver con las democracias actuales, ¿no es cierto? Vamos a ver el texto de David Harvey, que se llama Breve Historia del Neoliberalismo. Él es un pensador británico de formación marxista, y desde ese lugar analiza lo que han sido estas décadas neoliberales. Eh, Hay que aclarar que el pensamiento neoliberal surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero se instala recién en los 70 como algo concreto, cuando hay una crisis política económica en muchos países, sobre todo en los países centrales, cuando surge la crisis del petróleo, cuando hay golpes de Estado, ahora vamos a ver eso también, empiezan a instalarse como modelos concretos. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta que empiezan a aparecer los primeros gobiernos neoliberales en la década del 70, el neoliberalismo era una teoría política bastante aislada, bastante menospreciada incluso por sectores de la derecha. Harvey nos va a hablar de neoliberalismo y neoliberalización, aunque suena a trabalengua, o por lo menos a mí se me trabe la lengua. eh, Va a hablar de ese proceso, ¿no es cierto? De ese proceso de llegada del neoliberalismo a las sociedades, a los órdenes sociales de distintos países. Él va a decir que para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que presentarse un aparato conceptual, o sea, un conjunto de ideas, un conjunto de conceptos que, se, eh, que surgen, un aparato conceptual que surgen para nuestras, acá redacté algo mal, así que me trabé por eso, que influyen en nuestras instituciones, que tienen que ver con nuestros instintos, que tienen que ver con nuestros valores, con nuestros deseos, ¿no es cierto? Hacen hincapié ahí, se centran en esos aspectos para consolidar ese aparato conceptual que permite que un pensamiento se transforme en dominante. Él va a hablar de dos modos en los que avanzan los procesos neoliberales. Uno es la coerción y el otro el consentimiento. La coerción, que en otras palabras es el uso de la fuerza, ¿no? Él va a citar distintos ejemplos, va a empezar hablando de Irak y después va a hablar de Chile y Argentina en la década del 70, pero sobre todo de esos procesos dictatoriales, el chileno sobre todo especialmente, en la década del 70, aunque el proceso dictatorial argentino también tuvo sello neoliberal. Y Harvey va a hacer alguna referencia muy al pasar a eso. Y va a hacer mucho hincapié en otro proceso que es en el Dirac. Y el consentimiento, va a decir, es la construcción de hegemonía, ¿no es cierto? Es la construcción de un sentido común que avale la aplicación de esas políticas. Estos dos procesos suelen estar atados, y ahora vamos a explicar por qué suelen estar atados. La coerción, de la que hablaba Harvey, él va a dar los ejemplos, decía recién, de Argentina y Chile, de las dictaduras que instalaron esos modelos neoliberales con respaldo de las clases altas y los gobiernos de Estados Unidos, los distintos gobiernos de Estados Unidos que apoyaron las dictaduras de América Latina y en especial la dictadura chilena, donde se dio el primer experimento neoliberal. Todo un proceso que ustedes seguramente van a ver, los que no lo vieron o los que no lo conocen, cuando cursen Historia de América Latina. Es un proceso fundamental para entender la coyuntura actual.
En Chile había un gobierno socialista que había llegado a través del voto popular, que era el gobierno de Salvador Allende, y Estados Unidos, las oligarquías locales, los intereses de los conglomerados internacionales, el Departamento de Estado encabezado por Henry Kissinger y la CIA dieron un golpe de Estado, instalaron una dictadura sangrienta como fue la dictadura de Pinochet, y después llevaron ahí el experimento neoliberal de la mano de Milton Friedman y los Chicago Boys. Y se desarrolló todo un proceso neoliberal del que hemos hablado y hemos hecho alguna referencia, que tiene que ver con aquel hecho del 11 de septiembre de 1973, cuando se dio el golpe de Estado contra Salvador Allende, está directamente atado a este estallido social de octubre del año pasado en Chile, que hoy continúa como movimiento social, que no sabemos hacia dónde va a derivar, si va a poder producir una transformación en el orden social chileno o no, o se va a consolidar el orden social vigente, pero está directamente atado a eso, porque la protesta social de los chilenos es contra el orden social instalado por ese golpe militar, por ese equipo económico de Milton Friedman, de los Chicago Boys, por esa estructura impulsada desde Estados Unidos. La represión al movimiento obrero y a toda forma de organización social y la eliminación de la clase dirigente fue fundamental para que esto pueda instalarse, ¿no es cierto? Un modelo tan injusto, un modelo tan concentrador de riqueza en pocas manos y que excluye a tanta gente, que deja a tanta gente en la pobreza, no podía instalarse sin que hubiera resistencia. Entonces las dictaduras, tanto la de Argentina como la de Chile, lo que hicieron fue eliminar a la dirigencia que podía organizar esa resistencia, incluso pacífica, hacia un modelo terriblemente injusto e impuesto en estos casos por la fuerza, ¿no es cierto? En Argentina, el símbolo de la dictadura del 73, del 76 al 83 es Martínez de Oz, que es el que instala el modelo neoliberal en Argentina. ¿Querías agregar algo, Meli? No, mientras hablabas pensaba cómo opera el discurso, digo, es algo que venimos debatiendo y charlando mucho en esta materia y en otros textos también. Digo, el rol del discurso frente a cómo se construyen estos órdenes neoliberales, digo, y cómo también se busca legitimidad a partir del discurso. Es fundamental. Y el rol fundamental que cumple. Digo, nosotros siempre que tratamos de pensar alguno de estos textos, siempre estamos pensando en clave comunicacional, y eso está bueno, es un ejercicio que está bueno que empiecen a hacer también en otras materias. Totalmente. Está bueno, no sé si lo van a hacer en otra materia, si no lo pueden analizar ustedes también por su cuenta, si se pueden a buscar en YouTube, las publicidades que utilizaba la dictadura para justificar la implementación del modelo neoliberal en Argentina. Las pueden buscar en YouTube, publicidades de la dictadura argentina, y van a encontrar las que justificaban la implementación del modelo, las que justificaban la represión, las que justificaban todo el accionar nefasto que tuvo la dictadura, y como bien señaló Meli, eso es el rol del discurso pleno en la construcción de un orden social, ¿no es cierto? Bueno, como decíamos hoy, Harvey también cita el caso de Irak. No lo vamos a desarrollar, ustedes lo pueden leer en el texto, ahí está todo bien especificado, cómo realmente Estados Unidos en ese caso, ya no en aquella década del 70, sino en este siglo XXI, instala un modelo neoliberal por la fuerza, tras una invasión, ¿no es cierto? Recordemos que tras el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, perdón, le echan la culpa primero a Irak, dicen que primero a Afganistán, invaden Afganistán, después dicen que en realidad se trató de Irak
quien había promocionado y que tenía armas de destrucción masiva. Van, invaden Irak, no encuentran nunca las armas de destrucción masiva, y luego instalan un gobierno títere y promueven ahí todo un modelo neoliberal para favorecer de lleno a las empresas norteamericanas que tenían intereses en la explotación de todos los recursos de Irak. Incluso, y esto también simplemente a modo de anécdota señalarlo, si ustedes se ponen a ver, cada vez que Estados Unidos invade un país, luego las empresas encargadas de reconstruir ese país son empresas norteamericanas, las empresas que reconstruyen todo lo que el propio Estados Unidos bombardeó. Bueno, el neoliberalismo y la democracia, porque esto también es lo que Harvey quiere hacer hincapié, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hubo un primer momento en que los gobiernos neoliberales se instalaron por la coerción, por la fuerza, aunque sigue habiendo ejemplos de eso como Irak, ¿no es cierto? Pero en la década del 70 los primeros gobiernos neoliberales se instalaron a través de la coerción. Luego llegaron gobiernos neoliberales a través del voto popular, y él da distintos ejemplos como el de Thatcher, el de Reagan. Yo le sumé a esos ejemplos los ejemplos argentinos, ¿no? El de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri, y en el caso de Chile, Sebastián Piñera. Ahí ya no hay una imposición por la fuerza de un modelo neoliberal, sino que llegan realmente a través del voto. ¿Por qué? Se pregunta Harvey. ¿Cómo se logró eso? Dice, bueno, a través del consentimiento, va a decir él. Para poder instalar un modelo neoliberal en un marco democrático, hubo que construir previamente un consentimiento político a lo largo de un espectro bastante amplio de la población. Bastante amplio como para poder ganar las elecciones. No importa si después ganan por un punto o ganan por 10, eso les permite la instalación de un modelo neoliberal que antes debía ser instalado por la fuerza y ahora, sin embargo, puede llegar a través del voto de sectores que se ven muy desfavorecidos con la instalación de ese modelo neoliberal, pero que a la vez lo votan, digamos. Entonces, no hay un 51% de personas que se benefician en Argentina con un modelo neoliberal. Quienes se benefician, en Argentina o en cualquier país del mundo, quienes se benefician con la instalación de un modelo neoliberal es un grupo reducido que a grandes rasgos llegará a un 20% de la población, a grandes rasgos y siendo muy generoso, digamos. Pero ¿cómo entonces llegan a obtener un 51% de los votos o un 40 y pico por ciento de los votos para instalarse? Bueno, a través de la construcción de ese consentimiento. Lo que Gramsci llama la construcción del sentido común, ¿no es cierto? La construcción de esa idea de que hay algo en ese proyecto político que nos representa, con los que nos sentimos identificados, y hay una serie de valores ahí con los que nos vinculamos y los que apoyamos. García Linera, y esto no lo plantea Harvey, pero él siempre lo dice en todas sus conferencias, y me parecía correspondiente citarlo: no hay victoria política sin un previo triunfo cultural. No se puede ganar una elección sin ganar previamente o sin hacer un triunfo cultural, construyendo, disputando el sentido común, disputando ideas que son fuerza en cada una de esas sociedades. Para un lado y para el otro, para el campo popular o para los proyectos neoliberales que son excluyentes. Los dos necesitan triunfar primero en el sentido común, en la disputa del sentido común, para después poder instalar un proyecto político. Bueno, pero para repasar un poco, porque ustedes ya lo vieron en los prácticos, ya trabajaron, y para trabajar un poco sobre la definición de Harvey sobre sentido común. Dice, el sentido común se construye a partir de prácticas asentadas en el tiempo de socialización cultural, a menudo hondamente enraizadas esas prácticas en las tradiciones regionales o nacionales, en los valores culturales, en las creencias y en miedos que pueden ser
movilizados para enmascarar otras realidades. Esa es la definición que Harvey da de qué es el sentido común. Bueno, acá un par de definiciones que parecen muchas, pero que no son tantas, que tienen que ver con la construcción de ese consentimiento. También es Sí. algo, por ahí agregar, sumado a lo anterior, digo, que también es algo que no se construye ni de un día para el otro, digo, hay un laburo, o sea, no se imaginen tampoco, me imagino la imagen de los Simpsons, de los monos creando sentido común. El sentido común es algo que se construye desde un montón de espacios de lo social, digo, o sea, como esto de pensar que habitan un montón de las esferas de lo social y de lo público que los ciudadanos habitan, y digo, que no es, que se va laburando a lo largo del tiempo para tener, por ejemplo, una Amalia Granata candidata, o por ejemplo, un Mauricio Macri con todo lo que implicaba su historia como candidato a presidente, ganando las elecciones, ¿no? Entonces, esto también para pensar, digo, que no es que surge de la nada, ni de un día para el otro, ni un año antes de las elecciones, ¿no? El laburo sobre el sentido común se hace constantemente y los grupos de poder operan para que ese sentido común sea siempre a su favor, ¿no? Tal cual. Y bueno, y Harvey lo diferencia del buen sentido. El sentido común no es un sentido netamente, podríamos decir, racional, que uno dice, bueno, a ver, la experiencia me dice que si hago esto, las consecuencias son esas, entonces es un sentido racional, un buen sentido. Cada vez que haga esto voy a tener esta consecuencia, ya sea buena o mala. Entonces decido si lo hago o no. El sentido común tiene que ver con otras cuestiones, a tal punto de decir, bueno, si voté un proyecto neoliberal y me fue mal, en la siguiente elección no puedo volver a votar un proyecto neoliberal, o dentro de 20 años no puedo votar un proyecto neoliberal. Sin embargo, la gente lo vuelve a hacer. No es un sentido racional en el sentido concreto. Él va a decir que en la construcción de este sentido común tienen un rol fundamental los medios de comunicación, numerosas instituciones de la sociedad civil, como universidades, iglesias, escuelas, asociaciones profesionales, la cooptación de intelectuales que empiezan a defender un proyecto, un modelo político, la creación de lo que en Estados Unidos le dicen think tank, que son los tanques de pensamiento, ¿no? Dicen ellos que son instituciones donde se forman, se capacitan, se promueven a pensadores que defienden ese pensamiento que se intenta instalar. Las ONG, en muchos casos tienen, no todas las ONG, pero en muchos casos las ONG tienen un rol fundamental. Primero, ocupando un rol que debería ocupar el Estado, digamos, entonces también tapando un bache ahí y, como muchos podrían plantear, impidiendo o no promoviendo que la gente reclame que sea el Estado quien se ocupe de ese tema, sino que es la buena voluntad de un sector de la sociedad. A través de la ONG, que a la vez suelen ser entes que no rinden cuentas democráticamente como los entes del Estado, digamos. El gobierno uno lo vota y si no le gusta al siguiente elección vota otro, pero las ONG no tienen una estructura mucho más cerrada. Y la captura de algunos partidos políticos. Estos son elementos que va a decir Harvey son fundamentales en la construcción del sentido común. Con la utilización de todas estas herramientas se creó un clima de opinión que apoyaba al neoliberalismo como un exclusivo garante de la libertad. Esto también, empezar a entender que el neoliberalismo empezó a capturar el concepto de libertad para apropiárselo, ¿cierto? Siempre una libertad individual, la libertad de empresas, la libertad de comercio, empezó a mezclarse todo eso, empezó a mezclarse los intereses de los grupos monopólicos o oligopólicos o de las grandes corporaciones con su discurso de libertad de comercio, con la libertad individual, de la libertad de expresión o la libertad de
vestirme como quiero, o la libertad, o distintas libertades individuales. Y también a reforzarse con algo que se dijo en los 90 durante mucho tiempo acá, pero que no se inventó en Argentina en los 90, sino que se inventó, o quien primero lo dijo fue Margaret Thatcher en los 80 en el Reino Unido, que no había alternativa. Lo decía Macri también en Argentina, ¿no es cierto? Las medidas eran esas, no había alternativa. Cuando uno sabe que en la sociedad siempre hay alternativas y en los proyectos políticos siempre hay alternativas. Pero Macri, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, la dictadura, Margaret Thatcher, Reagan, todos tenían el mismo discurso de decir, no, esta es la única alternativa que hay. Y luego de la caída del muro de Berlín en fines de los 80, principios de los 90, se reforzó aún más esa idea de que el único proyecto político viable posible es este, no hay alternativa. Libertades individuales y justicia social, ¿no es cierto? Aquí Harvey se mete en un tema que ha estado en disputa durante mucho tiempo y que tiene que ver con esto, con que las libertades individuales no siempre son compatibles con la justicia social, pero no quiere decir que sean incompatibles tampoco. Hay límites, franjas, ¿no es cierto?, para esas libertades individuales. Lo vemos ahora con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Tengo la libertad, muchos dicen que yo quiero tener la libertad de esto, de aquello, pero bueno, vivís en una sociedad, tenés que, no solo, si vos no querés cuidarte, el Estado no puede obligarte a cuidarte a vos, aunque también puede obligar a cuidarte a vos si vos pones en riesgo tu salud, por eso el suicidio es un delito, digamos, no se puede, no está permitido, pero el Estado también tiene que evitar que vos, por usar tu libertad individual, termines contagiando o enfermando a un montón de gente. Entonces hay límites y cuestiones incompatibles entre esa libertad individual y lo colectivo, ¿no es cierto?, entre la justicia social. Lo mismo con las protestas, ¿no es cierto? ¿Qué está primero? La libertad de circular. Yo tengo la libertad de circular, no me pueden impedir. O la libertad de defender una fuente de trabajo, o de reclamar trabajo, o de defender los ingresos mínimos para la subsistencia. ¿Cuál es la libertad que está primero? ¿Una u otra? Bueno, el neoliberalismo siempre hizo mucho hincapié en las libertades individuales, y si bien la diferencia, dice Harvey, entre las libertades individuales y la justicia social no la inventa el neoliberalismo, sí puede explotarla a esa diferencia, puede hacer hincapié en decir, no, todo proyecto que restrinja, aunque sea un poquito, en algún aspecto, mi libertad individual, es un proyecto autoritario, totalitario, es un proyecto fascista, es una dictadura. Acá la única salida es la libertad total de que yo haga lo que quiera a costa de que otros se mueran de hambre, no importa. Digo, sí. Pero esa es la libertad. Ese es el discurso neoliberal. Y acá lo que decía Meli hoy, ¿no? Siempre el rol del discurso en todas estas cuestiones. Esto no se sostiene, no se construye, el sentido común no se arma si el discurso no está ahí, circulando, atravesándonos, haciéndonos juzgar las cosas por buenas o por malas, haciéndonos plantearnos, incluso haciéndonos ver algunas cosas de la realidad y otras que nos pasen por alto, que nos pasen por al lado, sin que nos atraviesen. El discurso, sí. No, me recuerda a dos como temas relacionados a lo que decías de la cuarentena, digo, con las marchas que se generaron, el traer nuevamente el nombre de Venezuela siempre como pareciera hasta ya utilizado como un insulto para referirse a nuestro país, decir, bueno, nos vamos a convertir en Venezuela, todo eso lo que no queremos ser, ya estamos camino al comunismo, digo, un montón de esos discursos son los que se reproducen y los que también aportan a esta lógica neoliberal de la individualidad, ¿no? Y respecto a eso,
se me viene otro de los ejemplos a la cabeza de la última semana, digo, con la expropiación de Vicentín, mucha gente que ya prácticamente, o ni siquiera conocía la empresa, digo, cómo funciona la lógica de la intervención y la expropiación, digo, para que a raíz de esa noticia, digo, un montón de personas que o que desconocen o que también conocen también, salgan a defender los intereses de la empresa como si fuesen intereses individuales y personales, ¿no? Tal Eh, cual, tal cual. Y digo, los ahí, banderazos que se realizaron, digo, como para pensar también cómo esta lógica, digo, bajo un gobierno, si se quiere pensar populista, también siguen operando, digo. ¿Mm? Y se trabajó mucho en algunos medios de comunicación progresistas, mostrar, ¿no es cierto?, cómo hay un discurso, lo he visto sobre todo en Página 12, cómo había un discurso cuando el Estado, en la crisis de 2008, los estados neoliberales salvaron a los bancos, ahí estaba bien que el Estado intervenga, pero ahora que hay una empresa quebrada, que se declara en quiebra, una empresa que se endeudó con el Estado, una empresa que se endeudó con los pequeños productores agropecuarios, una empresa que puede dejar en la calle a más de 7.000 trabajadores, ahora en ese sentido no está bien que el Estado intervenga. En este contexto no. En el otro contexto de salvar bancos, sí. En este contexto de salvar fuentes de trabajo, de tener una soberanía alimentaria, o de ir en camino a la soberanía alimentaria, eso ya no, y es comunismo, como se dijo, además con este susto, ¿no? Muchas personas habría que ver qué entienden por comunismo, qué conocen de Venezuela, qué conocen de los países que han sido demonizados por los medios hegemónicos de comunicación y que después se utilizan como bandera para demonizar a cualquier proceso político. Harvey va a decir que el discurso neoliberal hizo énfasis en la libertad de elección del consumidor, no solo respecto de los productos, sino también respecto de un estilo de vida. Enmascaró los intereses económicos de una élite detrás del concepto de libertades individuales para convocar a amplios sectores de la población. Aquí otra frase de Margaret Thatcher que sin duda fue uno de los grandes cuadros políticos del neoliberalismo y ha dejado su sello en la historia, un sello nefasto para los que por lo menos no pensamos ni similar a lo que ella planteaba y a los proyectos políticos que ella fundó. Ella tenía una frase que decía: la economía es el método, pero el objetivo es el alma. Digamos, ahí bien claro que la idea era captar las conciencias, captar la construcción del sentido común, captar la identificación de las masas con un proyecto neoliberal, con un proyecto de pocos. La neoliberalización requería tanto de una política económica como la construcción de una cultura populista, dice Harvey, neoliberal, basada en el mercado del consumismo diferenciado, en el libertarismo individual. Palabras que me traban un poco, pero que señala Harvey. En este sentido se mostró compatible con el impulso llamado posmodernidad. El consumismo narcisista, yo soy lo que consumo, ¿no? Antes la gente se identificaba por lo que hacía. Yo soy carpintero, yo soy periodista, yo soy profesor, digamos. La profesión era uno de los aspectos que empezaba a marcar la identidad. Con el consumismo uno empieza a ser un poco lo que consume. ¿Cierto? Yo consumo un estilo de música, bueno, soy eso. Soy heavy metal, por decir algo. ¿No? Soy lo que consumo. Y cuando empiezo a consumir determinados productos, también me empiezo a diferenciar en esta identidad. Soy posmoderno, compro una ropa que me distinga de otros sectores y soy
lo que consumo, lo que me visto, lo que empieza a ser parte de esa identidad que voy construyendo. La defensa a ultranza de la libertad de mercado, la libertad privada y la libertad individual. Estas empiezan a mezclarse, ¿no? Lo que decíamos hoy. Ya no habla solo de la libertad de las grandes empresas. Parece que es lo mismo que Vicentín pueda hacer lo que quiera, a que miles de porteños puedan salir a correr todos juntos en una plaza, o que alguien pueda vestirse de la manera que quiere. Se empieza a mezclar todo, se empieza a generar una mezcla donde parece que el ataque a Vicentín en realidad también es un ataque a esa libertad individual, el ataque, entre comillas, ¿no? La expropiación de Vicentín, que se la caracteriza como un ataque, los medios la muestran como también un ataque a la individualidad de cada uno, a la libertad individual. La propiedad privada, también acá surge esta discusión, ¿no? La propiedad privada versus lo público, ¿no? Mientras que lo privado es mío, y nadie tiene derecho a sacarlo, a tocarlo, a entrar en mi propiedad privada, nadie, ni el Estado se puede meter ni nada, lo público parece ser de nadie, ¿no? Lo público no tengo por qué cuidarlo, de hecho voy, como y tiro la basura al piso, no tengo un arraigo con lo público, ni exijo que el Estado lo defienda, no exijo que defienda soberanamente eso que es de todos, pero que en el discurso neoliberal parece ser de nadie. En la construcción de una sociedad también se instala este discurso, sobre todo en Estados Unidos, el discurso de los losers y los winners, ¿no? El de los ganadores y los perdedores. ¿Por qué? Porque, y esto creo que en algún momento lo referimos también en algunos de los teóricos, porque cuando una sociedad está compuesta de un pueblo que elige a un gobierno y que tiene un Estado que administra, cuando hay algo que no funciona, cuando sufrimos una injusticia, reclamamos a ese gobierno y a ese pueblo. Pero cuando en realidad, cuando en otro tipo de sociedad estamos divididos entre ganadores y perdedores, yo tengo lo que tengo porque me fue bien o porque me fue mal. Si me fue mal, soy un loser, soy uno del grupo de los perdedores. Y quien pierde, pierde por sí mismo, no pierde porque hay un contexto político, un contexto económico que lo hace perder. No, yo soy un loser y perdí porque no tuve la capacidad suficiente como empresario de mí mismo, que es lo que se plantea en el neoliberalismo, ¿no es cierto?, para ganarle a otros, para hacer lo que tuviera que hacer para ganarle a otros. Esa es la lógica muy instalada, sobre todo en Estados Unidos, y que se reproduce en las películas muy generalmente, que es fundamental, ¿no es cierto?, porque las películas son parte de esa industria cultural que reproduce el sentido común dominante. Bueno, Harvey nos va a hablar de los derechos individuales versus los derechos colectivos, ¿no es cierto?, cómo el neoliberalismo resignifica el tema de los derechos. Y hoy hablábamos de esto, ¿no?, de los cortes de calle. Bueno, ¿cuál es el derecho? ¿El derecho individual a transitar o el derecho colectivo a tener trabajo? ¿Por dónde pasa? ¿El derecho individual a la acumulación de riquezas indefinidamente o el derecho colectivo a poner un impuesto a las grandes riquezas para, sobre todo en un momento de crisis del país, poder hacer una sociedad más equilibrada, más equitativa? Bueno, en esta visión limitada se dividen los derechos civiles por sobre los derechos económicos, ¿no? El derecho económico al trabajo, va a decir Harvey, no el derecho económico de las empresas, sino el derecho individual sobre los derechos colectivos, básicamente. Y cuando entran en conflictos dos derechos, y eso también va a ser Harvey muy contundente, citando a Marx, va a decir, entre dos derechos que entran en conflicto, la fuerza es lo que decide. Y si el Estado está en manos de
de un gobierno que representa los intereses colectivos va a tener fuerza, no sabemos si la suficiente, para imponer y defender esos derechos. Ahora, si el Estado está en manos de un proyecto político neoliberal, que además tiene en sus manos los medios de comunicación, la banca, muchas instituciones de la sociedad civil que se disfrazan como instituciones independientes, pero que en realidad están directamente vinculadas a esos intereses, y el apoyo de Estados Unidos principalmente, pero de las grandes corporaciones extranjeras, bueno, va a ser muy difícil que el pueblo pueda soberanamente defender los derechos colectivos. Y como cierre, por lo menos de mi parte, ahora igual casi no la dejé hablar a Meli, pero... No, no pasa nada, está súper claro. Quería poner esta imagen, ¿no? Acá tenemos de nuevo lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Chile. Ese Chile fustigado por Pinochet, ese Chile donde se instaló una dictadura, donde fue el primer experimento neoliberal que después permitió justificar la aparición de procesos neoliberales ya por el camino democrático. Ese Chile se transformó en un país que se mostraba como el milagro de América, pero en realidad, como bien dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, el milagro de América era que los chilenos no hubieran estallado antes, ¿no es cierto? Uno de los 10 países más desiguales del mundo, Chile. Según las organizaciones internacionales, las organizaciones mundiales, según la ONU, Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Y siempre el neoliberalismo lo quiso mostrar como un ejemplo para toda la sociedad. El propio Macri, poco tiempo antes de perder las elecciones, dijo, nuestro modelo es Chile, queremos ir hacia Chile.